Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro episodio del Metro Sci-Fi Show, un podcast de ciencia, ciencia ficción y cultura pop. Yo soy su anfitrión Charlie, como ya me conocen, y el episodio de hoy va a ser un episodio que debería haber salido la semana pasada, pero como nuestra casa ha estado en remodelaciones, entonces no teníamos un lugar callado donde se hubiera podido grabar el episodio. Entonces pedimos disculpas por el retraso. Y el episodio de hoy es un episodio que la verdad está, casi todas las películas de ciencia ficción lo tratan, que sí es posible siquiera enamorarse de una inteligencia artificial. O eso qué, o sea, ¿de dónde viene esa idea? Si es algo que es tangible o es algo que simplemente son disparates de la ciencia ficción. Entonces el episodio de hoy se llama Amor a la IA. IA significa inteligencia artificial. ¿Y por qué? ¿Por qué este tipo de episodio? Pues porque estamos en la era cuántica. Para la gente que dice que la cuántica no sirve para nada, pues amigos, les comento que gracias a la cuántica tenemos internet, computadores y carros eléctricos, satélites. Prácticamente todo lo que utilizamos día a día es gracias a la física cuántica. Y es cuestión nada más de tiempo que tengamos computadores cuánticos en nuestra casa y junto con ellos una inteligencia artificial funcional y autónoma que esté obviamente que funcione gracias a estos computadores cuánticos, que es prácticamente que sería el corazón de la inteligencia artificial. Y estamos aquí con nuestra coanfitriona Julie. Julie, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, regresando al trabajo, al podcast. Sí, esperamos que hayan tenido unas felices vacaciones y que hayan pasado un buen año nuevo, pero ya es hora de volver a trabajar. Entonces, entrando de una vez en tema, los computadores cuánticos, Julie, ¿tú qué entiendes por un computador cuántico? Pues los que yo he visto en internet, obviamente, se relacionan más como con el tipo de... como reflejan cómo se pensarían, como si fueran un cerebro humano, como 1000 soluciones a la vez en lugar de una. Sí y no. Bueno, para los que no son, como se dice, computer savvy, que saben de computadora, los computadores cuánticos, la diferencia entre un computador, bueno, para empezar, un computador normal, ¿no? Un computador normal funciona por medio de bits. Un bits quiere decir que es un número integral binario que puede ser 0 o 1, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tú sabes eso, Julie sabe eso porque es programadora. Entonces, 0 y 1, el computador simplemente funciona por medio de ceros y unos. Pero obviamente no que el 0 significa una cosa y el 1 significa otra cosa, no. Él funciona por paqueticos de 8. Entonces 0 y 1, 0 y 1, 8 veces significa algo. Octetas. Son octetas, ajá. Entonces luego otro 0 y 1 y otro 0 y 1 significa otra cosa. Entonces así funciona un computador normal. De hecho es parecido al ADN humano, porque en el ADN tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo, ¿no es cierto? Entonces cada tripleta de letras codifica para una proteína. Entonces AAG es una proteína, GTA es otra proteína, AATT es otra proteína, etcétera. Es parecido. Pero espérate, o sea, hay que dar una versión más relax de eso, porque es que todo el mundo aquí no entiende eso. O sea, bueno, es que el ADN humano está compuesto por estas bases nitrogenadas, ¿no es cierto? Que se les ha dado un nombre por la forma en la que tiene. Entonces, si tiene cierta forma se le llama adenina, luego uracilo, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes han visto el ADN en el colegio, etcétera. Entonces, el código genético humano funciona por medio de estas letricas. Si tú le dices, si vas a un hospital o no sé, o a un centro de investigación donde decodifican tu ADN, ellos te van a entregar un libro de 3000 páginas o hasta más. Creo que son 3000 páginas o 5000,
donde va a estar tu ADN, porque nosotros tenemos 3.000 millones pares de bases nitrogenadas o 3 millones de pares de bases, bueno, no estoy seguro del número, pero estas letras, este chorrero de letras, porque te van a entregar un chorrero de letras sin terminar, cada 3 letricas, esto codifica para una proteína y ese sería el libro de la vida. Para una computadora es similar en cuanto a que los ceros y unos en el chorrero de letra, bueno, en el chorrero de números en este caso de ceros y unos, cada 8 grupitos de números significa algo. Es un bit, es una información. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un computador normal a una computadora cuántica? Es que en el computador normal puede que sea 0 o 1 dependiendo de la información, ¿no? Porque no puede ser los dos al mismo tiempo. Pero en el computador cuántico puede ser 0 y 1 a la vez. Entonces la información que tú guardas se cuadruplica. Porque ya digamos... Entonces ya no sería como el mismo sistema binario, pues estaría junto. No, o sea, sería un sistema binario, pero sería un sistema binario superpuesto. Porque una de las cualidades del mundo cuántico, o sea, no me quiero alargar mucho con esto, pero una de las cualidades del mundo cuántico es que las cosas se pueden superponer. No es que sea blanco y negro o blanco o negro como pasa en el mundo normal, sino que en el mundo cuántico es blanco y negro al mismo tiempo. Las cosas pueden ser, o sea, una cosa puede significar 2 cosas al tiempo, puede ser 2 al mismo tiempo, al mismo que es una. Y bajo ese principio funcionan los computadores cuánticos. Entonces no que es 0 y para unas cosas y 1 para otras cosas, no. El computador cuántico utiliza 0 y 1 al mismo tiempo. Entonces ya sería un lenguaje más complejo. O sea, ese es como el resumen de el computador cuántico. Sí. Se volvería un lenguaje más similar al del humano. No similar al del humano, sino que piénsenlo de esta forma. O sea, es una analogía que me gusta hacer. Por ejemplo, tú, Julián, ¿no es cierto? Tú estás aquí sentada, estamos los dos, estamos en esta habitación grabando el podcast. Esta es tu realidad, ¿no es cierto? Sí. Si yo te digo que cierres los ojos y pienses en la finca de tus abuelos o digamos el pueblo de tus abuelos, tú puedes ver ese sitio. Y si te digo intenta oler el pasto fresco, va a haber un impulso eléctrico de tu cerebro que va a hacer que no lo huelas realmente, pero vas a sentir como si lo olieras, ¿no es cierto? Sí. Si yo te digo trata de escuchar una vaca, la puedes escuchar en tu cabeza, ¿no es cierto? Entonces esta es una realidad que está superpuesta a esta realidad en la que tú estás sentada aquí conmigo. Pero por eso entonces es más similar a lo que hacemos nosotros con nuestro cerebro. Sí, es que a eso voy. Entonces los computadores cuánticos va a ser un paso muy grande, no solamente para el mundo de la información, sino que esto va a ser prácticamente el corazón de las inteligencias artificiales. Porque si tú quieres crear una inteligencia artificial que tenga procesamientos rápidos como los del cerebro humano, necesitarías un computador cuántico sí o sí. Porque de hecho el cuerpo humano es una máquina ni la tenaz. Por ejemplo, digamos, tú le dices a un niño que el niño salte, que salte de un recuadrito del andén a otro. El niño sabe exactamente con cuánta fuerza tiene que saltar, dónde tiene que caer y cómo mover sus músculos para hacerlo, y lo hace intuitivamente, pero dentro de él los cálculos que hace el cerebro para saber cuánto oxígeno van a gastar las células, para saber cuánto ATP o cuánto combustible del cuerpo va a consumir cada parte, cada músculo, cómo va a caer, cuál es el ángulo y todo eso, se hacen fracciones de segundo. Y lo que necesitamos es una máquina que haga lo mismo. Pues si es que vamos a crear una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a eso voy con los computadores cuánticos. Entonces, lo segundo que quiero hablar es que una vez digamos que creemos este tipo de inteligencias artificiales, ¿cuáles serían los usos? Por ejemplo, ¿tú qué uso le darías a una inteligencia artificial, Julie? Pues a ver, yo estuve viendo unos videos estos días de que hay una especie de proyecto de feria en Alemania en donde muestran como varios androides, robots. Sí, como un bootcamp de robots. Así, como una feria de robots ahí.
El hecho es que vi uno que me llamó mucho la atención y era un robot cocina y es una mano. Y esa mano te prepara, digamos, 4 desayunos para 4 personas, pero todos los desayunos tienen exactamente la misma cantidad de comida y llevan las mismas cosas y la misma cantidad de ingredientes y están calientes a la misma vez. ¿Cómo lo hace? No Pues, sé, pero porque me hizo extraño porque pues no lo mostraron bien, sino que es un proyecto que había, pero lo mostraron preparando así el desayuno y como que es un robot que viene ahí incluido en la cocina, como para que no se quede nadie cocinando así mantequeando todo el día, sino como que uy, la tecnología, ya me puedo ir a trabajar y todo el mundo va a tener su desayuno hecho así. no, y no solamente eso, sino que otros de los usos para las inteligencias artificiales. De hecho, algo que le están dando en este momento las compañías de prótesis para las personas discapacitadas que han perdido una mano, una pierna, lo que hacen es que crean un brazo biónico que tiene una inteligencia artificial que lo que hace es predecir el movimiento del músculo que quedó del brazo, ¿no es cierto? Entonces, digamos, si por algún accidente yo no tengo una mano, los músculos que yo tengo en mi antebrazo van a seguir funcionando como si mi mano estuviera ahí. Entonces, si yo trato de mover una mano invisible, mis músculos van a seguir reaccionando al impulso nervioso como si tuviera una mano. Entonces, estas manos biónicas tienen una inteligencia artificial que predicen y analizan el movimiento del músculo y se mueven acorde como la mano fantasma que tendría la persona. Entonces, no, o sea, es como que la mano cyborg esa como que detecta las ondas del cerebro. No solo las ondas del cerebro, sino que el movimiento del músculo de la parte que falta. Ajá, y lo predice dependiendo de las terminaciones. De las terminaciones nerviosas de la zona. Entonces la persona movería una mano a tiempo real, movería los dedos y podría coger cosas como si fuera una mano. Lo único que están trabajando ahorita es en el tiempo de respuesta, porque obviamente es un poquito más lento, es un proyecto que apenas lleva como que unos 5 años, pero yo supondré que más adelante cuando ya tengamos computadores cuánticos y generadores cuánticos, eso es algo que se va a extrapolar. Entonces puede que tengamos manos biónicas o partes del cuerpo humano biónicas que reaccionen en tiempo récord, en milisegundos, como si fuera una mano de verdad. Entonces esos son algunos de los usos que se le daría a las inteligencias artificiales. También vi que están trabajando en robots niñeros también. Sí, es que no solamente sería para este tipo de cosas o para controlar el clima o predecir el clima o predecir terremotos o controlar el tráfico, sino que también tendría usos cotidianos día a día, como tener un robot que tenga una inteligencia artificial que no sea 100% autónoma, sino que esté programado para cuidar y él sepa qué hacer en ciertas circunstancias, con un bebé o con una persona, un adulto mayor. Entonces, yo creo que nosotros, los humanos como tal, ya estamos tan demasiado arraigados a la tecnología que de hecho cada uno de nosotros somos como un cyborg. Entonces, ¿cómo así que como un cyborg? Pues porque de hecho los computadores, los celulares y la tecnología ya están tan arraigados en nosotros que tú no funcionas bien hoy por hoy. Un humano hoy por hoy no funciona 100% en la sociedad, no rinde al 100% si no tiene un computador o un celular. Es en serio, el humano no sabe a dónde ir. No, eso es cierto, pero es como un poco... tiene sus contras también, porque se imagina que un día no haya luz. Pues si un día... no haya luz, electricidad ni nada, entonces nada funciona y todo se pierde y nadie va a saber trabajar, nadie va a saber hacer nada. Hay una invasión alienígena y hay un ataque de un campo electromagnético y daña todos los comunicadores y todo, pues nos jodimos, porque de hecho en esta época de la civilización estamos tan acostumbrados al uso del internet y de los aparatos electrónicos que ya nadie puede llegar a ningún lado sin mirar el GPS. De hecho, por eso fue que Alemania hizo la agenda en su gobierno de la estrategia de alta tecnología, que es la revolución 4.0, dicen ellos, que según ellos es la cuarta revolución industrial.
Pero dicen que va a ser solo de sistemas ciberfísicos que combinen infraestructura física con software, sensores, nanotecnología. Pero igual eso se dañaría en caso de un choque electromagnético. No, sí, sino que digo, ¿no? Porque por si muchas personas de pronto no sabían que eso en verdad se está haciendo y es algo real, y los científicos alemanes están todos como apuntando a eso, como a desarrollar mucho todo lo que es las tecnologías para que todo vaya como yendo como en pico, en auge en cuanto a lo de los cyborgs, los robots y todo eso. Bueno, entonces ahora, ya que hablamos de más o menos los usos de las inteligencias artificiales, ahora supongamos pues que ya estamos, no sé, 100 años en el futuro y ya las inteligencias artificiales tengan un cuerpo sintético. Por cuerpo sintético me refiero a un cuerpo que imite los olores de un cuerpo humano, el tacto, el movimiento silencioso de los miembros, o sea, que se vea como una persona y se sienta como una persona. Entonces, cuando tú te sientes al lado de la cosa o de la inteligencia artificial y tú no diferencias, que no sepas si es un humano o es una inteligencia artificial. No, eso no me gusta. ¿Por qué? No. O sea, no. Yo no sé, yo creo que no sería buena idea. Pues yo creo que vamos a llegar a ese punto, porque del hecho de que se haga eso, se solucionarían muchos problemas a nivel social. Digo sí y no. Pues sí y no, porque, o sea, yo como humana no me sentiría muy bien con un robot que se vea como un humano en mi casa. O sea, es más normal que yo lo vea como un robot y que yo sepa que es un robot. El problema es que no sería un robot, sería una inteligencia artificial. Y el punto es que mi pregunta es, cuando nosotros lleguemos a crear inteligencias artificiales que sean tan parecidas a los humanos, ellos deberían tener sus propios derechos. Porque es que, por ejemplo, imagínate que se creen niños, ¿no? Esto sería un proyecto que tendría que estar supervisado obviamente por otra inteligencia artificial. Esto no es un proyecto que lo pueda llevar un humano común y corriente, no. Digamos que hay niños que pueden ser creados, inteligencias artificiales, ¿no es cierto? Que sean para parejas que no pueden tener niños y quieren un niño que les dure tanto tiempo. Parejas mayores. Como el niño inteligencia artificial. Como el niño inteligencia artificial, que es una película excelente, se la recomiendo. Ay, no, eso es muy triste. Bueno, No. pero es que precisamente, gracias por el ejemplo, porque esa película es muy buena. Ahora imagínate que ese niño esté con esa familia de gente mayor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es un niño que siente por medio de las terminaciones nerviosas de su cuerpo sintético, es un niño que aprende, se ríe, y en su cosa cibernética él siente las emociones, no como un humano, pero él cree que las siente porque él está consciente de lo que toca. Él tiene sentidos, bueno, porque está hecho para eso. Entonces, espera, imagínate que ese niño, la pareja de adultos muere y él queda huérfano. ¿Qué diría un humano? Se le borran las memorias y se reinstala en otra familia. Uh-huh. Eso sería una violación de derechos. Porque el hecho de que el niño recuerde todos los momentos felices con la pareja de ancianos hace que el niño sea quien es, hace que el niño tenga su personalidad. Entonces sería que dejar que el niño, o sea, es que tendrían que tener derechos. Entonces el niño simplemente como un humano normal, se pasaría a otra familia y solo que él seguiría creciendo como una persona. Pero él no va a crecer de verdad, él va a seguir siendo un niño. Pero eso tendría otras soluciones, que es como transferir su conciencia a otro cuerpo, dependiendo. No, eso es muy raro. Yo me siento, raro. Si me siento como, raro. O sea, yo siento como que están violando mi humanidad al poner ese tipo de cosas en una cosa que es una inteligencia artificial. No son cosas, es que es el problema. Es que alguna reflexión que les quiero hacer a todos es que la sociedad nos ha hecho pensar de que la mayoría de cosas, precisamente cosas que tenemos, nosotros somos dueños de ellas. No. Por ejemplo, si es que viene de este problema. Por ejemplo, los animales, ¿no es cierto? Un perrito. Mucha gente dice, si el perrito se pierde, dice, ¿dónde está el dueño? Es que ese es el problema.
ningún ser humano, ninguna vida debería ser dueño de otra. Pero es que una cosa es diferente, porque es que no sería una cosa, es que, por ejemplo, piensa... Una inteligencia artificial es una cosa. Al principio sí, pero una vez esa inteligencia artificial esté tan evolucionada como para tener expectativas, para que tenga metas y todo lo demás, como así sea un animal muy básico, como los perros también tienen metas y expectativas. Los perritos saben a qué horas llega el dueño todos los días, y ellos se sientan cerca de la hora donde llega el dueño a esperar, porque tienen la expectativa de que llegue el dueño y saben que eso es felicidad para ambos. Entonces, bajo ese principio se harían las inteligencias artificiales. Pues no sé, por ahora yo opino que sí sería una cosa. ¿Ya? Bueno, entonces, pero por eso estoy diciendo, digamos, si en un futuro yo veo yo veo eso con mis ojos y siento que es algo que en realidad puede ser posible que se asimile y que yo vea que en verdad pueden sentir alguna cosa así. Es que estamos hablando en un futuro. Sí, ya sería diferente. Por eso distinto, dije, pues. De aquí a 100 años en un futuro. Entonces yo digo que de aquí a 100 años en un futuro tengamos una inteligencia artificial tan avanzada que no se puede distinguir si es un humano o una persona. Entonces, la pregunta del millón, es si un humano normal se podría enamorar de una inteligencia artificial. El humano sí, obviamente el humano cae en eso porque si es digamos, una muchacha o muchacho que le parezca atractivo a los muchachos o a las muchachas y digan como, uy, este man se ve bien, huele bien, se comporta bien, etcétera, etcétera, es algo que va a atraer a las personas. El humano se va a enamorar. La pregunta es si la inteligencia artificial puede llegar a sentir algo, como un tipo de conexión. Yo no creo. Yo creo que simplemente refleja para lo que está programada. Sí. Ya. No es como sí que... y no, porque relaciona. Digamos que sí, no, porque digamos que sí refleja. Sigamos si uno mimica, porque ella lo que haría sería una mímica de lo que hacen los humanos, ¿no es cierto? Es algo que es una mímica y que no tiene, en principio, no sería algo empírico, algo que sea, que venga como de los sentimientos de ella, pero por el mismo hecho de que sea una mímica, es algo que no se le puede quitar el hecho de que no sea tangible. ¿Sí me entiendes? Es algo que es una mímica, pero es algo que está pasando. Ay, no, pues que es muy... sí, no, es como que el hecho de que sea una mímica ya perdió todo el sentido para mí de tener una relación con algo así. Pero el problema es que la gente no lo va a ver como una mímica, porque si nosotros vemos qué significa el amor en la sociedad, el amor para nuestra sociedad hoy en día, en este espacio temporal, es que sea una persona, ¿no es cierto?, que con las que tengas lazos, obviamente, que sean sexuales, que sean eróticos, una atracción sexual, para empezar. Segundo, que sea una persona que tenga metas a futuro contigo, ¿no es cierto? Y tercero, para algunas personas, que sea una persona en la que tú puedas confiar y te dé seguridad. Y eso también se puede ver desde un punto de vista biológico. Entonces, una inteligencia artificial que cumpla con esos tres parámetros, te podría decir que a nivel social es una inteligencia artificial o un ente posible de amar, porque le está supliendo esa necesidad a otra persona, a una persona humana. La inteligencia artificial solo supliría la afectiva. No supliría siquiera un afecto físico, supliría solo un afecto emocional. Físico también, porque estamos hablando en un futuro donde tenga un cuerpo sintético. Se sentiría como una persona, olería como una persona. O sea, las muñecas inflables del futuro, pues. Pues sí y no, porque eso ya lo estamos llevando pues al extremo. Porque puede que sea una, pues sí, pero no. Y entonces... Porque es que la cosa sería que esta inteligencia artificial también tendría un propósito en la sociedad. Es que... No simplemente sería algo que vamos a crear para la recreación de la gente, porque eso sería mal, eso sería morbo. Y eso ya se ha demostrado que lleva al declive de la sociedad, sino que supongámoslos que son inteligencias artificiales creadas con un propósito, ¿no es cierto? Digamos que solo hay una fábrica donde funcionan inteligencias artificiales. De hecho, una película que trata más o menos eso, que es que son sintéticos que tienen un propósito,
es la película de Blade Runner. Sí. De hecho, esa película demuestra de que estas inteligencias artificiales o estos sintéticos, llamémosle sintéticos, ellos se crean con el propósito de tener empleos. Ellos salen de su casa, van a su trabajo, comen lo que sea que coman y vuelven a su casa. Pero esa muchacha, la que se enamoró de él y eso. Pero es que él también es un sintético. Acuérdate que él no, para los que no se han visto pero él es como Blade un clon. Runner, sí, pero es alguien que se podría decir que no hay mucha diferencia entre él y una inteligencia artificial, porque él no tiene ni recuerdos propios ni nada de eso, sino que es algo creado, con recuerdos creados. Y acuérdate que él era un humano, era como un pedazo de carne modificada. No es un humano normal. Pero digamos, sigue siendo distinto para mí del hecho de que esté hecho de carne, ¿sí? Pero es que, digamos, ¿qué tal hayan cuerpos hechos de carne, solo que con una inteligencia artificial adentro? Ay, no, qué inmoralidad. No, es que no tendría que ser porque inmoral. Yo no puedo con eso. Digamos que en un futuro llegan y creen clones que creen en bases hechos de carne, de células. No, ojalá nunca lo permitan. No. Pues yo creo que eso podría ser posible en un futuro. No. Y es que aparte es como hacer una copia barata ahí de los humanos, porque es que, por ejemplo, los humanos hay algo que tenemos y es que cuando estamos en una relación, lo que nos hace humanos precisamente y lo que hace la relación es que tengamos errores y que evolucionemos. Una inteligencia artificial prácticamente no puede tener errores. Tú la estás pensando como si fuera una inteligencia artificial creada para producir. Y es que esa es la diferencia. Nosotros no podemos confundir una inteligencia artificial hecha como, digamos, para que sea un computador o para que sea un supervisor de un proyecto, a una inteligencia artificial creada y programada para aprender y para sentir. Es diferente, es completamente diferente. Por eso, para los que se han visto Yo Robot, ¿cómo se llama el robot? El robot que perseguía a Will Smith. Sony era diferente a las otras inteligencias artificiales porque él fue programado. O sea, la única programación que él tenía era aprenda y crezca. Entonces él no era igual a los demás porque él obviamente aprendía y desarrollaba su personalidad. Al final soñaba. Entonces estoy hablando de ese tipo de inteligencias artificiales que en sí son una mente propia. No creo que lo alcancemos. Pues no sé, yo siempre digo que a mí cosas salidas de nosotros mismos, me parece que todo lo que sea así como programado, etcétera, se me hace muy abominable. No sé. O sea, así yo sea programadora y todo eso, porque es que, por ejemplo, cuando uno está programando un juego, uno sabe en dónde va a poner un hueco para que caiga el jugador. Uno sabe a dónde va a poner, digamos, un podercito y escondido. Uno sabe a dónde, o sea, así es como que, me hago entender, es como que la programación, no sé, la de ahorita, es muy así. Y puede que hayan opciones cuando, digamos, un jugador vaya a escoger algo, pero siempre es como algo que va a salir de la cabeza de uno como programador y lo va a poner ahí y las opciones están en el programa, pero no es como... Yo creo que el tipo de pensamiento que tienes tú es un pensamiento que tiene que... Porque no solamente tú piensas así, mucha gente diría que eso es algo... No es algo natural, no es un orden natural. El problema es que nosotros los humanos ya no salimos del orden natural, por eso vivimos en una sociedad y tenemos aparatos que ningún otro mamífero en la Tierra utiliza. Nosotros ya no estamos literalmente en un orden natural como tal. La sociedad está al lado de los órdenes naturales y nosotros estamos manipulando esos órdenes naturales. Entonces, por ese lado, nosotros ya no salimos de esa ecuación. Pues yo sí entiendo lo que me quiere decir, pero entonces del hecho es que hay que cambiar ese tipo de pensamientos porque, o sea, no es una reflexión, no digo que hay que cambiarlo ya o que lo que piensas tú está mal, no. Porque si digamos que en un futuro ese algo que ya sea tangible, algo que esté pasando, que estas inteligencias artificiales estén por ahí entre nosotros, con sentimientos propios, etcétera,
si hay personas que siguen pensando eso, ¿qué va a pasar? Va a haber racismo y va a haber una reacción negativa de la sociedad o de ciertas personas de la sociedad o de ciertos grupos sociales hacia estas inteligencias artificiales. Entonces es muy preocupante que digamos que cualquier persona pueda adoptar uno de estos niños de inteligencia artificial y abuse de ellos. Entonces, de hecho, es algo que tenemos que arreglar primero como sociedad. Nosotros primero nos tenemos que arreglar como sociedad humana antes de crear este tipo de seres. Por eso yo digo, o sea, así como somos los seres humanos, eso va a ser creado más que todo para fetiche. No, o sea, yo no tengo fe en la humanidad como de que la vayan a crear para algo bueno, ¿sí? Porque es que yo, así como veo como están las cosas y cómo van a seguir las cosas y cómo siguen, dudo mucho, la verdad, que lo vayan a crear con buenas intenciones. Yo siento más que todo como cuando yo veo esos tipos comprando esas muñecas de silicona que parecen mujeres y que les escogen el tamaño de los pechos y de los piecitos y la estatura. Y hay muchas personas, sobre todo en Japón y Rusia, que contraen matrimonios con estas muñecas inflables modernas. Son como de silicona, es que para que sean suavecitas, así como una mujer. No, es que de hecho es un problema social que hay que resolver antes de crear otro ser que sienta o que al menos simule estas emociones, porque si uno le permite que todo el mundo pueda tener estas inteligencias artificiales o todo el mundo pueda ordenar una inteligencia artificial en un cuerpo sintético, la cantidad de abuso va a ser ilimitada. Y si nos vamos a un mundo posapocalíptico o a un mundo o una utopía así tipo cyberpunk, lo que va a pasar es que va a haber abuso, van a haber tipos mutilando, o sea, sí, las perversiones más horribles de la mente humana hechas con estos seres, estas inteligencias artificiales, y la excusa va a ser es que no son humanos. Eso sería como la excusa para poder como que la gente empiece a sacar todo el diablo que tienen dentro y poder hacer y deshacer con esas cosas. Entonces, por eso digo que es un pensamiento que hay que cambiar poco a poco en la sociedad, porque de hecho así sea una inteligencia artificial que mimique el ser humano, porque para que alguien sea humano como tal, no la bioética dice que no hay necesidad de que tú tengas ADN humano, porque el hecho de ser humano es un tipo de comportamiento. Y si tú ves que, digamos, viene un ser de otro planeta y tiene comportamientos humanos, ¿qué vas a decir tú? ¿Que no tiene derecho a vivir porque no tiene ADN humano? No, tendría sus derechos, porque puede racionar, se puede comunicar, tiene expectativas, tiene sueños, tiene conexiones sentimentales, puede hacer todo lo que hace un humano sin tener ADN humano. Entonces eso al menos lo hace merecedor de un espacio en la sociedad. Entonces, el hecho de que alguien esté vivo y sienta dolor ya. Bueno, como los perros, los gatos. Sí, ya. Así sea un ser de otro planeta, pero digamos que si en un futuro llegamos hasta el punto donde las máquinas pueden sentirlo, no tienen derecho porque son máquinas. Pero pues yo no estoy diciendo que no tengan derecho, sino que pues no es tan vivo literal. Es como pero que ¿cómo sabe qué significa estar vivo? Pues ser una persona viva, ¿no? Orgánico. No un robot ahí hecho de silicona. Pero digamos, si llegamos a un punto donde los seres humanos transfieren su conciencia a un cuerpo sintético, un cuerpo que no muere, matarlos estaría mal también éticamente. Pero eso todavía no se ha hecho y no se sabe si se puede hacer, porque de hecho nosotros somos muy complejos. Por eso estoy diciendo que simplemente este episodio sobre todo es como algo hipotético, porque estamos hablando de 100 años en el futuro. Entonces, como para redondear, porque nos estamos saliendo ya del propósito del tema, es que yo considero que uno sí puede amar una inteligencia artificial como un orgánico, y las inteligencias artificiales posiblemente en un futuro también puedan amar a un humano, ya si sea por mímica o lo que sea, si lo estén mimicando y sea algo que esté programado, eso no le quita el hecho de que sea algo tangible. Bueno, aunque yo sí creo que la gente se puede enamorar de una inteligencia artificial.
No, y Ser de hecho, amigo de una inteligencia yo hice una encuesta en las redes sociales, en nuestro Instagram, y la mayoría de las personas te preguntó si ellos pensarían, no estarían dispuestos a enamorarse de una inteligencia artificial, y la mayoría de las personas dijo que quizás sí, pues porque a la larga nuestro amor como tal simplemente son reacciones bioquímicas, y si hay una entidad que puede engañar a nuestro cuerpo de que tengamos esas reacciones, no habrá diferencia de si es humano o si es un sintético, ¿no? Obviamente con otro ser de otro planeta eso ya es otra vuelta, porque qué tal el ser de otro planeta, el ritual de apareamiento sea como las mantis y que la hembra tiene que comerse al macho, entonces eso ya es otra vuelta. What the fuck. Pero pues sí, porque ponte a pensar, digamos un humano se enamora de, no sé, de alguien que venga de Canis Majoris, ¿no es cierto? El sistema solar de Canis Majoris. Y esta entidad, en su biología, las hembras te comen la cabeza del macho en el cortejo de apareamiento. Y eso es lo usual para ellos. Bueno, eso ya nos salimos del tema, pero el hecho es que es más normal que alguien se enamore de un sintético que pues de... ¿Sabes de qué me acordé? Antes había como una aplicación, era una página, porque todavía no había aplicaciones en ese tiempo. No sé si usted la llegó a ver, que era como un pollito amarillo redondo que uno hablaba con él y le respondía cosas automáticamente, programado para responder así random. No, bueno, pues yo sí hablaba con él porque era toda fuera de alone. Y me ponía a preguntarle, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y tal cosa. Y me respondía, y yo me la pasaba horas hablando ahí con esa cosa porque tenía miles y miles de respuestas. Y pues era como, no sé, como digamos hablar con una cosa ahí toda incoherente, pero era chistoso porque respondías es como pregúntale a Jesús o cosas así. Entonces era chistoso. Bueno, no sé, si alguien se acuerda cómo se llama, pues por ahí se acordará. porque es que yo no me acuerdo en cómo se llamaba, pero gente de los 90 que creció, digamos, yendo al café internet, se acordará de eso. No, y bueno, las inteligencias artificiales también se crearían no solamente para compañía, sino para asesoramiento. Digamos, los asistentes virtuales ya no serían simplemente bots que tengan unos parámetros para ciertos tipos de preguntas, sino que sería una inteligencia artificial que tiene cantidades de respuestas para cualquier tipo de pregunta. De hecho, si nos ponemos a pensar, la mayoría de los asistentes vocales que tenemos, como Alexa o como Google, para los que tienen una Alexa en casa, esto nada más es el principio. Esa es la evolución del pollito que respondía cosas. Pues sí, de hecho sí, esa es la evolución del pollito que respondía cosas. Entonces, digamos en un futuro la Alexa que tú ya tengas ya es una inteligencia artificial completamente funcional y autónoma, y tú simplemente el hecho de que pises la casa ya te dice, ay, Pepito, qué bueno que llegó, mire, pasó esto, entonces yo hice esto y lo otro, ¿usted qué opina? Como si fuera una persona tomando decisiones propias. Tú no tienes que decirle qué tiene que hacer, ella ya sabe qué tiene que hacer, y es ese tipo de cosas. Y pues yo no creo que una persona se enamore de la casa, aunque en Blade Runner sí es algo que pasó. Y de hecho Blade Runner hace un buen ejemplo de la muchacha que vive en la casa del protagonista, spoilers, que es la novia, por decirlo así, que es una inteligencia artificial. Ella toma la decisión, no les voy a hacer muchos spoilers, pero el protagonista tiene que escapar por cuestiones de la vida, y la inteligencia artificial que vive en la casa de él, que es como la novia, le dice que ella quiere ir con él, y él le dice, pero no, Pepita, es que si yo te saco esta casa y te meto en esta USB, si la USB se daña, tú te mueres. Y ella dice, sí, yo sé, es un riesgo que quiero tomar, y si me voy a morir, me quiero morir contigo. Eso es la mímica del sacrificio de una relación humana. Pues sí. Y uno no puede decir, no, es que no es real. Puede que la motivación de ella a hacer eso no sea 100% pura porque es algo que está programado, pero el hecho de que pase significa algo para la otra persona.
Entonces, yo sí diría que sí puede que las inteligencias artificiales amen a los seres humanos, así sea que sus intenciones no sean puras y empíricas como las de un humano normal. Aunque el humano nunca sabría, ¿no? Yo creo que llegaremos al punto donde no vamos a saber qué da esas motivaciones. Yo no sé, es que la sociedad ya está muy jodida ahorita como para sí, pero uno joder. Por ejemplo, es como que, por ejemplo, hay gente que no le habla a uno o que uno no le habla, entre comillas. Uh-huh. Porque, digamos, hay gente que, ay, no, es que me da pena molestar o tal cosa. Entonces, como que ese tipo de gente, hay mucha gente así que no le habla a otras personas que por miedo a molestar o porque sienten, no sé, se sienten inseguros y cosas así. Entonces, como cada vez aumenta más ese tipo de falta de comunicación entre las personas, yo creo que habría más gente comprando eso. Y yo creo que todo se iría como, pues, no sé, la sociedad se pondría peor. No, es que por eso digo que hay que primero solucionar los problemas sociales que tenemos como ahorita, problemas de depresión, problemas de todo ese tipo de cosas, porque necesitamos una sociedad saludable para poder dar nacimiento a otros tipos de seres inteligentes, como sería una inteligencia artificial. ¿Y si le tenés fe a la humanidad? Pues es que no es que yo le tenga fe o no, sino que todos los caminos están llevando a Roma. Eso es algo que viene. De hecho, ya para terminar, hay un proyecto que mencioné también en las redes sociales que está haciendo una compañía que se llama Soul Machines, que es de un bebé que se llama Baby X, y este bebé es una inteligencia artificial que aprende por medio de reconocimiento de objetos. Entonces, es como si tú tuvieras un programa abierto en tu computador donde hay un bebé que te está mirando por la cámara. Si tú le muestras al bebé, le dices, bebé, esto es una botella de agua, y él dice, agua. Tú le dices, sí, una botella de agua, se ve así, sirve para tomar. Él está aprendiendo, porque sus conexiones neuronales son similares a las conexiones neuronales de un cerebro normal, solo que cada nodo, cada neurona de él, es un punto estratégico posicionado en la internet donde él puede tener acceso a un flujo de datos infinito. Entonces este bebé va a ir aprendiendo dependiendo de tú lo que le muestres, y supondré que luego llegará a un punto donde la programación estará tan avanzada que el bebé ya puede, no sé, coger toda esta información y hacer algo con ella. Simular agua, por ejemplo. No en cuanto a simular agua, sino sea, que para él, así en la pantalla, como que le digan agua y él muestre qué es agua. No, sí, eso sí se puede hacer, y de hecho ya lo hace. Sino que me refiero es que con lo que él aprenda, tú le digas como Baby X, yo quiero saber en qué partes del mundo está pasando esto. Entonces él sabe qué es agua, él ya sabe qué es el mundo y él ya sabe tal cosa. Entonces él no te va a responder como una Alexa que te va a decir, porque yo le puedo preguntar a Alexa, ¿dónde está lloviendo en el mundo? Y ella me va a decir porque tiene ubicación de GPS. Sino que lo que va a hacer Baby X es, te va a decir lo que tú le vas a preguntar y te va a decir algo en cuanto a él, de lo que va a preguntar, o te va a decir por qué pasa con esto. ¿Me entiendes? Va a tener un outcome que no va a ser 100% robótico, sino que va a tener una intención de aprender de lo que está pasando. Y esa es la diferencia entre un robot programado nada más para hacer funciones y una inteligencia artificial donde el código madre está hecho para que ella aprenda. Entonces, pues ya con esto terminamos este episodio. Muchas gracias, Julie, por estar nuevamente con nosotros, y muchas gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como Metro Sci-Fi Show y en Twitter como FiMetro. Y nos pueden encontrar en Spotify, en Google Podcast, Anchor y en iTunes. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Metro Sci-Fi Show. Ya volvemos a nuestra programación usual de un episodio por semana, y pues los esperamos para el próximo episodio. Y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y muy buenas tardes. Hasta luego.